hay un tema que está en el aire y quiero desarrollarlo con ustedes. Así que diga conmigo, por favor, una nación conquistada por Dios. Una vez más, una nación conquistada por Dios. ¿Cuántos aman a Guatemala? Amén. ¿Cuántas aman nuestra nación? Diga conmigo que Dios bendiga a Guatemala, una nación conquistada por Dios. Hermanos, en Job capítulo 12, versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Diga conmigo una vez más esto: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Hoy en Guatemala festejamos que hace 203 años se firmó el Acta de Independencia de España. ¿Es así? Amén. Hace 203 años nosotros tuvimos una oportunidad de ser libres de España. Pero mientras pudimos ver eso, pudimos ver que hay secuelas que se quedaron en el ambiente. Por ejemplo, si usted va a algunos departamentos, ve que la arquitectura quedó, algunas culturas quedaron, pero dentro de eso hubo algo que quedó que llamó muchísimo la atención, y es el cristianismo. Si usted no lo sabía, el cristianismo es prácticamente una de las oportunidades a raíz de que los españoles vinieron a Guatemala. Antes de eso éramos una cultura politeísta. Cuando se nos es conquistados, también se nos es obligados en aquel tiempo a poder profesar la cultura judea cristiana. Por tal razón, aunque ya no somos dependientes de España, pero hoy por hoy el 87% de los guatemaltecos profesan la religión judeo-cristiana. Por tal razón, diga conmigo, algo bueno nos tuvo que quedar de la conquista. Y es nuestra fe cristiana. Una vez más, nuestra fe cristiana es lo bueno que nos quedó de la conquista. Amén. Mire, yo voy a ser un poquito pensoso con usted. Si a mí me hubiera conquistado los chinos, hoy no estuviéramos aquí adorando a Jesús. Hoy estuviéramos así, diciendo achicachó, ocho, ocho. Pero no estuviéramos adorando a Dios. Si nos hubieran conquistado, por ejemplo, los países árabes, hoy estuviéramos postrados en tierra frente a una mezquita posiblemente y fuéramos musulmanes. Pero gracias a Dios, porque el Señor permitió que nos conquistara un país que tenían como parte de su cultura la fe judeo-cristiana. Por tal razón, diga conmigo, gracias Señor, porque algo bueno por lo menos quedó de la conquista. Nosotros éramos de esos pueblos no alcanzados. Nosotros no somos un pueblo judío por excelencia. Nosotros no somos un pueblo llamado por Dios directamente, sino fuimos alcanzados hasta en el año 1500 y centavos. Por tal razón, diga conmigo, a mí me llegó tarde. Me llegó más de 1500 años después la fe cristiana, pero me llegó a través de los conquistadores. Por tal razón, yo creo que Dios, en su infinito plan de reunir a la humanidad, de llamar a la humanidad, se infiltró en el proceso de conquista, y Él dijo, es el momento también de conquistar a Guatemala para mí. Y ahí juntamente van a conocer una nueva cultura, pero van a conocer la religión de religiones, al Dios verdadero, al Dios de toda gracia, y a través de eso de repente también nos ponen a conocer una nueva religión. Hoy por hoy nosotros podemos decir que Dios no se aprovechó del momento, Dios aprovechó el momento. Dios no se valió de las víctimas que derramaron sangre, porque de todas maneras las guerras siempre han existido.
Diga conmigo, las guerras siempre han existido, pero Dios se valió de una oportunidad de que venían unas personas que conocían una fe diferente y la sembró en nuestra tierra. Por tal razón, hermanos, la historia del cristianismo en Guatemala inicia con el año 1524, cuando se celebra la primera ceremonia judeo-cristiana religiosa en Guatemala. Esto ocurre únicamente 3 años después de el primer acercamiento de los españoles con los guatemaltecos. Por tal razón, diga conmigo, gracias Señor, porque algo bueno quedó de la conquista. Ya vamos a llegar a algo para que usted, si me equivoqué de sermón, lo siento, pero a través de este sermón yo entendí algo que tengo que hacer con Guatemala esta tarde. Amén. El Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Repita conmigo, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Con un país que ahora somos 87% cristianos, creo que usted y yo podemos decir: bienaventurada Guatemala, cuyo Dios es el Señor. No estoy hablando con cristianos hoy acá. Diga conmigo, con un 87% de cristianos en Guatemala, hoy podemos decir: bienaventurado Guatemala, cuyo Dios. Ahí estamos. ¿Cree usted en Dios? Como cristianos guatemaltecos, entonces, debemos estar conscientes de que Guatemala no es un país bendecido por suerte ni por ubicación geográfica. Guatemala es un país bendecido porque cree en Dios. Una vez más, Guatemala es un país bendecido porque cree en Dios. Sin embargo, Guatemala también es bendecida porque ha sido refugio del pueblo judío. A principios del siglo XX, no sé si usted lo sabía, pero a principios del siglo XX hubieron varias comunidades de judías y judíos que emigraron de Alemania para refugiarse en Guatemala. Muchos de ellos se posicionaron sobre San Marcos, sobre Quetzaltenango, sobre Zacapa, sobre San Marcos y sobre Livingston. ¿A usted le suena conocido ese nombre, Livingston? Diga conmigo, gracias Señor, porque hasta Izabal trajiste judíos. Y yo no sé si usted está claro en esto, pero la palabra del Señor dice que al que bendijere al pueblo de Israel, Él lo va a bendecir. Guatemala es bendita porque ha sido refugio también del pueblo de Dios. Por tal razón, creo que como cristianos guatemaltecos debemos estar seguros de que Dios gobierna Guatemala. Dígale que está la par, por favor. Dios gobierna su país. Una vez más, dígale: Dios gobierna su país. No son los brujos, hermanos. Con un país con el 87% de cristianos, yo no puedo decir que un brujo va a gobernar la nación que el Señor ha levantado por su misericordia. Amén. Por tal razón, en el Salmo 22:28 dice: porque de Jehová es el reino, Él gobernará las naciones. Con todo respeto se lo digo, mis amados, el diablo no tiene gobierno en Guatemala. Pareciera que estoy hablando una prédica que se hace llamar incredulidad, y quizás usted podrá decir: el hermano Junior, ¿de qué país está hablando? Estoy hablando de la nación de la eterna primavera, nuestra nación que el Señor ha levantado porque usted y yo hemos decidido creerle a Él. Amén. Aunque se haga difícil creerlo, ¿sabe por qué? Porque la prensa, la televisión, los políticos se han encargado de anunciar pronósticos y porcentajes para hacernos creer que somos un país fallido, cuando Dios sabe
que somos un país bendecido porque Él decidió conquistarnos con su amor. Y estamos catalogados como el país más próspero de Centroamérica. Perdone que eso no se lo dice TikTok. Eso no se lo dicen los políticos. Porque al diablo no le conviene que usted sepa la bendición de país que Dios nos tiene. Al diablo lo que le interesa es que usted se decepcione de la tierra en que nació y que usted piense que aquí no puede prosperar. Dios nos dio una tierra bendecida y hay que orar por Guatemala, por favor. No se decepcione de su nación, porque si Dios, aun cuando quizás nadie lo llamó a conquistarnos, decidió conquistarnos con su amor y nos cambió la historia del país, dígame usted si no va a cambiar la suya y la mía. Dios nos puede cambiar la vida, hermanos. En Hechos capítulo 10 versículos 34 y 35, Pedro dice estas palabras: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué dice en toda nación? A veces pensamos que la Biblia no fue escrita para Guatemala, sino fue escrita solo para el pueblo hebreo. Diga conmigo, en toda nación. Una vez más, en toda nación. Usted y yo somos una nación que por cuanto usted y yo decidimos temer a Dios, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Número 3, como cristianos guatemaltecos, debemos estar conscientes de que Dios es quien prospera la economía de Guatemala. ¿Qué es lo que más nos preocupa como guatemaltecos? La economía. Pero diga conmigo, ¿quién es el que prospera la economía de Guatemala? Dios. Dios es quien prospera la economía en Guatemala. ¿Sabe algo? En Génesis capítulo 1 versículo 11, amados hermanos, Dios dio una orden y dijo: produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla y árbol que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra. Yo no sé qué tenía Dios con Guatemala, pero Dios a Guatemala dijo, me imagino a Los Ángeles en parafraseo en este momento de manera alegórica: a Guatemala no me le vayan a echar un quintal de semilla, échenmele toneladas de semilla. Háganme un país de microclimas, háganme un país de la eterna primavera, y que ahí produzcan las naranjas, que ahí produzca el limón, que ahí se produzca el plátano, que ahí se produzca el melón. Hermano, tenemos un país próspero por cuanto Dios decidió tenernos en prosperidad. Ahora, si usted no lo cree, dígame que fue el diablo el que inventó el melón. Diga conmigo, la promesa de Génesis 1:11 está sobre Guatemala. Hermana, yo tiro una semilla de sandía y la semillita se va ahí en la tierra, y cuando menos siento, sin yo haberle hecho ni un abono, unos meses después yo corto una papaya, o corto una sandía de alguna guía, o de repente corto un ayote, o de repente corto un whisky. Nuestra tierra es fructífera por cuanto Dios ha decidido bendecir a nuestra nación. Diga conmigo, Guatemala, eres bendita. Hermano, el sector más grande de la economía en Guatemala, cuando yo vi esto, mi corazón se conternó y dije, Dios mío, qué increíble. Porque la mayor economía de Guatemala son los agricultores. ¿Quién hace nacer los pepinos? ¿Quién hace nacer las cebollas? Y tenemos la cebolla más grande. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la verdura de almolonga? Una verdura ícono.
Hermanos, a mí se me enchina la piel. El Dios que tenemos nos permitió nacer en una nación que Él se ha agradado de nuestra tierra y la ha decidido bendecir. Alguien le da un aplauso al Señor por la grandeza que hizo en nuestra tierra. En Izabal, el 90% de las personas profesan el cristianismo. Dígale que está a la par, le hablan. Solo el 10% de las personas dicen no ser cristianos, o ser de otras sectas o religiones, o ser ateos. Pero el 90% de las personas profesan la religión judeo-cristiana. Por tal razón, yo creo que tenemos un privilegio grande que otras naciones no tienen. En Corea, en Japón y todas esas áreas, si usted le quiere dar un gran detalle a sus familias, compra una naranja que le cuesta alrededor de 50, 70 quetzales una naranja. Se las dan hasta decoradas para regalársela a un familiar. La fruta hasta la venden decorada porque la ven como un regalo especial. Usted puede investigar y hay lugares, hay países donde regalar un mango es regalar algo carísimo y algo de top, algo de nivel. A uno le ofrecen mangos y hay unos que decimos en el tiempo de mango: no, hermano, ya estoy con care mango, tanto mango, tanto mango. Pero vivimos en un país en desgracia, ¿verdad? Pero estamos en un país en quiebra, ¿verdad? Diga conmigo: estoy en un país bendecido por Dios. Si ahorita me voy a los canastos, aunque está cara la papaya, pero la puedo comprar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel con Guatemala. Hay papayas. ¿Qué tal si yo tuviera los 15 quetzales de la papaya, hermano, pero no hubieran papayas? Diga conmigo: gracias, Dios, por la tierra. Como guatemalteco debemos orar y procurar la paz de nuestra nación, porque aquí es donde Dios nos permitió nacer. Sin embargo, en Jeremías capítulo 29, versículo 7, y con eso voy a empezar a cerrar ya. Jeremías dice estas palabras referidas por Dios: procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Amados, la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. ¿Qué dice ahí? A la ciudad a la que los envié. ¿Puede hacerme un favor? Ponga la mano en su corazón y dígale: gracias por mandarme a Guatemala. Lo importante de Jeremías es que dice: rogad por ella a Jehová. No solamente dice que nosotros tenemos que procurar la paz de la ciudad, sino velar y orar por ella. Porque dice que si la ciudad tiene paz, yo tengo paz. Entonces lo que hacemos muchas veces, hermana, de ponernos a orar en los cultos misioneros por la paz de Guatemala, por la policía, por los que están en el gobierno, es bueno. Porque si Guatemala está en paz, yo tengo paz. Si en Guatemala no hay violencia, yo puedo sacar mi teléfono en la calle y no me va a pasar nada. Si en Guatemala está bien todo, yo estoy bien también. Por tal razón, diga conmigo: yo debo de orar por mi país para que cese la violencia y que haya paz. Hermanos, en Juan capítulo 8, 31, me llama la atención cómo Jesús está hablando con unos judíos y de repente le dice: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué verdad se enteró Guatemala en el año 1524? De la verdad que la hizo libre.
No me entendió, ¿verdad? Le voy a volver a explicar. ¿De qué verdad se enteró Guatemala en el año 1524? De la verdad que la hizo libre. Que existía un Jesús, que existía un Salvador, que existía un Redentor. Por eso Guatemala es libre. No porque haya firmado una acta de independencia hace 203 años, sino porque hace más de 500 años Guatemala conoció la verdad. Como guatemaltecos debemos ser agradecidos porque estamos bajo la promesa hecha a Abraham. En Génesis capítulo 12, 3, Dios está hablando con Abraham en un momento y le dice estas palabras: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti solo las familias de Israel. ¿Quién es? No lo oigo, vamos a ver, ¿quién es? ¿Cuántas familias de ustedes están viviendo en Saturno, hermanos? ¿Cuántos están en Júpiter? Diga conmigo: mi familia es bendecida bajo el pacto abrahámico. Yo soy parte de ese pacto. Amén. Por tal razón, según la historia, en el año 1948, Guatemala participa en un acto trascendental. No solo Guatemala adoptó la religión cristiana hace más de 500 años, no solo le dieron albergue a los judíos, sino que hace más o menos unos 70 años por ahí, había un conflicto en si Israel pasaba o no ser como un estado independiente. Y Guatemala tuvo la bendición de decir: yo voto para que Israel sea llamado nación. Hermanos, somos parte de una promesa abrahámica, porque Dios le dijo a Abraham estas palabras: yo voy a bendecir a los que te bendijeren. Y por cuanto usted y yo reconocimos en aquel tiempo, nuestros padres reconocieron en aquel tiempo la soberanía de Israel, Guatemala ha tenido bendición. Hermanos, cada vez que veamos las canastas de fruta, tomémoslos en serio esta palabra y digámosle: gracias, Señor, por Guatemala. Oremos, bendigamos nuestra nación. No caigamos en el juego que el enemigo está tirando por TikTok y por redes sociales, haciéndonos creer que somos un país fallido, porque no lo somos. Se lo compruebo. Amados, ahorita se lo voy a comprobar. En relación a deudas en Guatemala, según el último dato publicado en la deuda per cápita de Guatemala, hasta el último censo en el 2022, cada guatemalteco tiene una deuda pública que asciende a 13,200 quetzales. Cada guatemalteco ya estamos endeudados con 13,200 quetzales. Y se agarran de eso para decirnos y hacernos creer que estamos un país en pobreza, endeudado, en calamidad, porque el enemigo le encanta paniquear a la gente. Pero ¿saben qué no le dicen a usted? Que somos el país número 98 en estar endeudados. ¿Y sabe quién es el país más endeudado del mundo? El que dicen que es el más próspero. El país para el que todos emigran es el país más endeudado del mundo. ¿Cómo está eso? Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Nosotros somos el país número 98. Quiere decir que 98% abajo de Estados Unidos. Hermanos, ¿alguien se alegra por eso? Somos una nación bendecida. Nos han saqueado los gobiernos, sí, pero la bendición no ha cesado. Dios ha seguido produciendo la tierra. Dios ha seguido dándonos el pescado en los mares, en los ríos, en los lagos. Dios ha seguido proveyendo para la nación. Y aunque el enemigo la ha querido empobrecer, Dios la ha prosperado una y otra vez, hermanos. Dios ha sido fiel con Guatemala.
Usted no está en un país en calamidad, usted vive en una nación amada por Dios. Vivimos en una nación que Dios ama. Somos el país menos endeudado de Centroamérica. El país más endeudado de Centroamérica es El Salvador. Y todos están queriendo ver a El Salvador como el país prototipo que todos quisieran tener. No, Guatemala es una nación próspera, dada por Dios y bendecida por Dios, porque su pueblo ha creído en Él. En Cuba el dólar sube y sube y sube y sube y está desorbitante. En Venezuela el dólar sube y sube y sube y sube. ¿Cuántos años lleva usted de estar cambiando su remesa al 7 punto tanto? 7 punto tanto. Hermanos, tenemos una moneda estable. Eso solo Dios lo puede hacer. Está toda la caída de pandemias, está todo, y Dios sigue estando con Guatemala, en un país donde desde que usted tiene memoria estamos en 7 punto tanto. 7 punto tanto. Hermanos, Dios es fiel con Guatemala. No sigamos entonces nosotros la cantaleta que siguen todos diciendo que estamos en un país fallido. Porque aquí ninguno de nosotros nos tuvimos que rebuscar la comida en la basura este día. ¿Cuántos de ustedes comieron? ¿Comieron rico? A Dios la gloria, ¿verdad? Como iglesia debemos dar gracias a Dios, porque siendo una nación que no nacimos bajo la religión judía, casi lo parecemos. Casi lo parecemos. 87% de cristianos en Guatemala. Número 2, fuimos alcanzados con el mensaje de Jesucristo. Dios en su misericordia se introdujo hasta en los peores escenarios, como lo fue la conquista, para involucrar y meter una religión que hoy en día nos ha cambiado la vida a todos. A causa de haber creído en Dios, tenemos una bella tierra, llamada la tierra de Dios. Hasta calles tenemos, la calle de no sé dónde, la calle de Jerusalén, el Boulevard Jerusalén. ¿Por qué? Porque un día fuimos alcanzados con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará, y la verdad los hará. En conclusión, somos un país conquistado por Dios. Hemos sido cuna de avivamientos. Amén. Hemos sido productora de grandes predicadores, de grandes salmistas. Hemos sido tierra de bendición. Guatemala es una de las tierras más fértiles del planeta. Es el pulmón del mundo. Por favor, seamos agradecidos y cada vez que podemos, oremos por Israel, oremos por Guatemala y amemos a Dios con todo el corazón por sus bendiciones. Gracias Dios, diga conmigo fuerte, por habernos conquistado con tu evangelio. Ahora sabemos que tenemos una vida próspera en la tierra y tendremos también una vida eterna. Grite conmigo fuerte, te amamos Dios. Amén.